explicar el discurso del presidente, los más de 100 datos chequeables que tiró Mauricio Macri. La gente de chequeado.com los ha contrastado y vamos a hablar con Matías Di Santi, coordinador de chequeado.com, para que nos diga más o menos cómo salió esta radiografía de la apertura de las sesiones ordinarias allí en las cámaras del presidente Mauricio Macri. Matías, aquí estamos, Andrea Taboada y Claudio Alvarenque en Verano 1030 en Del Plata. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan Claudio y Andrea? Bien, muy buenas noches, muy bien. buenas tardes, mejor dicho. ¿Vos cómo estás? ¿Terminaron ya? Te digo que acá seguimos, estamos acá en la Universidad de Itela, acá seguimos editando notas, yo diría buscando datos, editando notas y subiendo contenido. Publicamos varias notas ya en el día, vamos a tener cerca de 20 notas para el día de hoy y vamos a seguir analizando algunas frases más. Creo que fue un discurso del presidente de la Nación, Mauricio Macri, con muchos datos. Sí. Había arrancado con aspectos muy cualitativos de su primer año de gestión y parecía que se venía muy aburrida la cosa, hasta que empezó Macri a dar muchos datos. ¿Podemos empezar a chequear algunos? O sea que sos chequeado.com y me encanta. Hubo una confusión con el tema cloacas, porque él tiró el 41% de los argentinos no tiene cloacas. Y el año pasado dijo el 41% de los argentinos, solo el 41% de los argentinos tiene cloacas. ¿Se equivocó esta vez? Sí, tal cual. O sea, se equivocó con el dato, y incluso la gente que le escribió el discurso también se equivocó con el dato, porque los últimos datos del Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento, plan que lanzó el Ministerio del Interior que conduce Rogelio Frigerio, demuestran que cuando Macri asumió en 2015, el 58,4% de los habitantes de los argentinos tenía acceso a la red cloacal. Eso te da que el 41% no tiene acceso, justamente al revés de lo que dijo el presidente de la Nación cuando habló de este tema, que tiene que ver con la infraestructura y que tiene que ver con los servicios básicos. Siempre se suele hablar de estos temas en los discursos presidenciales porque hablan de el diagnóstico de la infraestructura social del país, y por eso nos parece importante como chequeo, y también nos parece importante la calificación del falso, porque nosotros chequeamos lo que dice el presidente, aun si fuera un error o no, y lo vamos a chequear y vamos a decir que da el dato, digamos. Falso, entonces. Falso en este caso. Perfecto. ¿Qué otros datos así sustanciales en el discurso del presidente han a esta hora ya chequeados? Así vamos punteándolo con los que ya tenés chequeados. Bueno, hablábamos del tema de infraestructura, nos podemos ir para el lado de la economía y el tema del déficit fiscal. Cuando hablamos del déficit fiscal, para que la audiencia lo entienda, estamos hablando de la diferencia que hay entre los ingresos y los gastos que tiene el Estado Nacional, ¿no? Sí, señor. Él dijo que bajó, que está en un 4,8. ¿Es verdadero o falso? Bueno, da falso ese dato, porque el déficit fiscal aumentó durante el primer año de gestión de Mauricio Macri, pasó del año 2015, que era del 4,8, a 5,3% en el año 2016. Estamos hablando de déficit fiscal como porcentaje del Producto Bruto Interno, ¿no? Por eso hablo de porcentaje. Sí, señor. Y si uno mira la serie de datos, el dato del 5,3 es el déficit más alto de los últimos 12 años, es decir que empeoró mucho la herencia que había recibido, los números que había recibido por parte de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. También le pusimos un falso en este caso. Después nos podemos ir para el lado de la educación, para el lado de la economía y me los interesa. temas, sí, sobre todo un día como hoy. A ver, educación. ¿Qué datos chequearon? Tal cual. El presidente habló de las universidades públicas y dijo las universidades públicas tienen un rol fundamental, por eso aumentamos su presupuesto. Está hablando del presupuesto 2017, ¿no? Obviamente. Y lo que me está mirando son los datos que el Poder Ejecutivo, mejor dicho, los recursos que el Poder Ejecutivo le asignó a todas las universidades públicas nacionales, o sea, aquellas que dependen del Ministerio de Educación, mejor dicho, perdón, del Poder Ejecutivo Nacional. Y eso te da 79.000 millones. Si uno mira la comparación con 2016, aumentó el presupuesto un 24%. Eso está por arriba de la inflación que está prevista en el presupuesto 2017, que es del 17%. Una meta bastante ambiciosa, pero bueno, es lo que propone el presupuesto 2017. Hasta ahí el dato no da correcto, no da bien, porque es verdadero que
se aumentó el presupuesto para las universidades públicas. El pero de esta frase, por eso le ponemos verdadero pero, es que el presidente omite en su discurso hablar de la situación del año 2016, cuando las universidades públicas recibieron del Poder Ejecutivo un 31% más que en 2015, y la inflación anual fue de entre el 39 o del 41%, si tomaras, de acuerdo a si tomás la Dirección Estadística de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o la provincia de San Luis, o el IPC 9 provincias del Centro Cifra de la CTA, del sindicalista docente Boyaski. O sea, estamos hablando de una pérdida real en 2016, en 2017 el presupuesto está por encima, el aumento del presupuesto está por encima de la inflación prevista, pero bueno, está omitiendo lo que pasó en el 2016, donde hubo caída del presupuesto universitario. No decir toda la verdad a veces también es una forma de mentir, ¿verdad? Exactamente. Y ahí también tenemos el tema de la inflación. El presidente dijo en el segundo semestre la inflación fue de 8,9, la más baja anualizada de 2008. A ver. Es cierto que en el segundo semestre la inflación te da ese valor, y que los números muestran una tendencia hacia la desaceleración de la inflación si uno compara el segundo semestre del año pasado con el primer trimestre del año pasado. Claro que si uno anualiza eso, lo que pasó durante todo el año, primer semestre y segundo trimestre, te da una inflación muy alta. Ahora, si miramos solo el segundo semestre, que es a lo que se refiere Mauricio Macri, te da 8,9. Y si analizás ese segundo semestre, te da un valor de 18,4% anual. Vamos para atrás con ese 18,4% anual, y en el año 2009 tuvimos una inflación más baja, del 14,9%. Todos los años estuvo por encima del 18,4%, salvo 2009, que fue 14,9%. No es casualidad que tanto 2009 como 2016 fueron años de recesión económica, entonces quiero decir caída del consumo, entonces quiero decir caída del salario real. Entonces, acá esto es un exagerado, digamos, el presidente exageró cuando dio este dato, porque es cierto que si uno anualiza el dato, la inflación de 2008, la inflación de 2016 es la más baja, pero no más baja que la de 2009. Impecable, la verdad que, repetimos, estamos hablando con Matías Di Santi, coordinador de chequeados.com. Ellos chequean datos, no se casan con nadie, no se vuelven locos, no tienen una mirada política de la cuestión, contrastan datos. Está el modo en que todos ahora podemos de alguna manera defendernos un poco más, porque no todos tenemos la capacidad, el acceso ni las herramientas que tiene chequeado.com, y entonces cuando te agarra un político, un diputado, un senador, un gobernador, mucho más un presidente con un discurso elaborado, preparado, te tira una cantidad de datos que vos quedás medio apabullado y no tenés con qué defenderte. Este es el modo de un poco de ir separando, como se dice habitualmente, la paja del trigo, viendo qué se dijo, qué de todo esto es verdad y aún qué cosas se acomodan para que suenen a cierta verdad, pseudo verdades, pero están encubriendo en gran parte una mentira. Matías, es de gran interés charlar con vos. ¿Qué otro dato contundente de estos que tiró el presidente han chequeado para bien o para mal? Bueno, otro dato tiene que ver con la inseguridad, ¿no? Hablamos de economía, inflación, y nos podemos meter con el tema de la inseguridad. Macri dijo en Rosario redujimos un 20%. Sí. Ahí lo vi a Lichi. La cara de Lichi decía todo. No sé cuál es el dato de ustedes ni cómo salió en chequeados, pero la cara del gobernador de la provincia de Santa Fe cuando lo poncharon, porque aparte ponchaban tipo Hollywood, estaba todo muy armado, de modo tal que se ve que el director o los directores conocían muy bien los temas de qué iba a hablar y a quién le iba a ir tocando, porque iban ponchando todo. Habló del campo, poncharon a De Angeli, poncharon a Echeverri, habló precisamente de Rosario y poncharon a Lichi. Y entonces, ¿cómo fue con Lichi, Rosario y la inseguridad? Bueno, lo que vemos es que efectivamente hubo una caída del 23% en la tasa de homicidios en la ciudad de Rosario, porque Macri está hablando solo de la ciudad de Rosario, no de la provincia, solo de Rosario en particular, ¿sí? De la municipalidad de Rosario. Caída del 23% la tasa de homicidios, y esto lo confirma también la gente de Santa Fe. Uno puede ver que también cayeron los homicidios en absoluto, ¿no? Porque la tasa mide por población. Ahora, lo que nos dicen ellos también desde Santa Fe y que muestran los datos oficiales también es que, bueno, esta era una tendencia que ya se venía registrando en 2013. En 2013 viene cayendo la tasa de homicidios en la ciudad de Rosario,
Pero bueno, nosotros en este caso le ponemos un verdadero al chequeo. Bien, en buena hora, si sea para ganar un poco de seguridad y sobre todo de tranquilidad a la gente de Rosario que la pasa tan pero tan mal. Tendremos que ir cerrando, Matías, pero quizás se nos escapa en tanto dato. ¿Cuál es el dato más estremecedor que vos decís, no puede estar diciendo esto, lo voy a chequear y va a ser un desastre? ¿Qué vos decís? ¿Cómo le arrimaron este dato? Porque hay datos que se los acercan, obviamente, no tiene posibilidad el presidente de chequear todo, y vos decís, ni bien lo estabas escuchando. ¿Cuál fue el dato que te estremeció un poco más? No, yo creo que el dato de déficit fiscal impactó bastante, porque cuando el tema es que déficit fiscal es un término muy técnico y mucha gente cuando le habla a uno de economía no le interesa, ¿no? Pero creo que el déficit fiscal, decir que uno redujo el déficit fiscal en un contexto en particular y que los datos muestran exactamente la tendencia contraria es fuerte, ¿no? Porque lo de cloacas, bueno, vos hablabas de un error hace un ratito y efectivamente fue un error, pero nada, es un error que él sostuvo y tanto la gente que escribió el discurso como Mauricio Macri lo repitieron. Ahora, creo que lo del déficit fiscal la tendencia es absolutamente la contraria. Nada, me parece eso que es fuerte por el lado del falso. Después me parece también fuerte cuando uno chequea un dato y se encuentra con la realidad de que es así, cuando Macri habló de género y dijo cada 37 horas una mujer muere por violencia de género en Argentina, y eso es verdadero. También, bueno, lo que llama la atención es que solo el presidente hable del tema de las mujeres por el tema de las muertes y no diga nada del presupuesto destinado al Plan Nacional de Lucha contra la Violencia de Género, que efectivamente se redujo en el último año durante la gestión de él. Entonces me parece importante también señalarlo cuando uno escucha este tipo de afirmaciones. Sí, del mismo modo que había mucha presencia de gente que cuando mencionó el CONICET, en realidad cuando menciona el mundo, los autos que se van a manejar solos y el mundo al que tenemos que aspirar, y la verdad se reducen los presupuestos en el CONICET y la cosa está complicada, ¿no? Tal cual, exactamente. Entonces como una contradicción absoluta, es como, bueno, la declamación, ¿no? La declamación teatral, la declamación que parece que solo con hacerlo la realidad se va a cumplir, solo con decirlo, con mencionarlo, y no es así, la realidad hay que trabajarla, no al mencionarlo se va a hacer. Matías, te agradecemos. La última, porque me tienta en esto. ¿De qué datos se agarró el presidente o quien le armó el discurso, no sé si que Rosisen o quién fue, para uno decir, si es que fuera desde algún dato, cuando él dice, muy suelto de cuerpo y contento, envalentonado, la Argentina se está poniendo de pie? La Argentina se está poniendo de pie. Y bueno, ¿qué me querías preguntar respecto a eso? Hay un dato que le acercaron para decirle, presidente, mire, acá la gente de chequeados.com nos trajo un dato, se vendieron hoy más. No, él suele dar ese dato cuando habla de algunos brotes verdes en la economía, venta de tractores, venta de maquinaria agrícola, ¿no? Que efectivamente es cierto que cuando uno mira el tema de los tractores, aumentó mucho la venta de tractores, y cosechadoras, sembradoras, ¿no? Un sector del campo que fue muy beneficiado por el gobierno nacional por la quita de retenciones, entre otros aspectos. Eso te da verdadero, cierto que la venta de tractores aumentó 25%, la de cosechadoras 54% y sembradoras un 80%. Ahora bien, lo que hay que ver también en ese sentido, bueno, es quiénes fueron los que se beneficiaron, porque en realidad si los fabricantes nacionales son los extranjeros, en realidad lo que se han beneficiado sobre todo son los extranjeros. Entonces, bueno, nada, cuando habla de la Argentina se ha puesto de pie, está hablando de estos brotes verdes que él ve en la economía. Con todo chequeado, señores, aquí no hay opinión, hay dato contrastado. Lo que se dijo, ellos le ponen o un verdadero o un falso. ¿Cómo salió?